Hay un experimento que puedes hacer ahora mismo. Cierra los ojos. ¿Sientes que te estás moviendo? No. ¿Sientes el viento de 1670 kilómetros por hora? No. ¿Sientes la curvatura de la Tierra bajo tus pies? No. Ahora abre los ojos. Todo lo que acabas de no sentir es completamente real. La Tierra gira, orbita, viaja a través de la galaxia, y tú estás en ese viaje. Pero tu cerebro, ese órgano extraordinariamente eficiente, ha tomado una decisión evolutiva fundamental: ocultarte este movimiento. No porque no pueda detectarlo, sino porque hacerlo te destruiría. Hoy descubriremos por qué la mayor ilusión de tu vida no la creó un mago ni una pantalla, sino tu propio cerebro. Si te intriga entender cómo tu mente construye la realidad, suscríbete para más contenido revelador. Vivimos convencidos de que percibimos el mundo tal como es, que nuestros ojos ven la realidad, que nuestros oídos escuchan la verdad, que nuestras manos tocan lo que realmente existe. Pero esto es, quizás, la ilusión más profunda y elaborada que existe, porque la realidad que experimentas no es el mundo exterior, es una reconstrucción, una interpretación. Una película producida por tu cerebro usando datos incompletos, con retrasos significativos, y filtrada agresivamente para eliminar todo lo que considera irrelevante. Y resulta que el movimiento de la Tierra entra perfectamente en esa categoría. Irrelevante para tu supervivencia inmediata, innecesario para tu funcionamiento diario, y por tanto invisible para tu conciencia. Para entender esto profundamente, necesitamos empezar desde el principio. ¿Qué es exactamente la percepción? No la definición simplista de recibir información de los sentidos, sino lo que realmente ocurre en tu cerebro cada fracción de segundo. Tu cerebro vive en la oscuridad completa, literalmente. Está encerrado dentro de tu cráneo, sin acceso directo al mundo exterior. No puede ver, no puede tocar, no puede escuchar directamente. Solo recibe señales eléctricas que llegan a través de los nervios desde tus órganos sensoriales. Señales en código binario, ceros y unos eléctricos, que luego debe interpretar. Imagina que estás en una habitación sin ventanas y alguien te pasa mensajes en código Morse por debajo de la puerta. Esos mensajes son tu única información sobre lo que hay afuera. Debes descifrarlos, interpretarlos y construir en tu mente un modelo de la realidad exterior. Eso es exactamente lo que hace tu cerebro, pero a una velocidad y sofisticación que ninguna computadora humana ha podido replicar. Y aquí está el detalle crucial. Cuando recibes esas señales eléctricas, ya son pasado. La luz que entra por tus ojos tarda un tiempo en convertirse en señal eléctrica en la retina. Esa señal tarda entre 20 y 30 milisegundos en viajar por el nervio óptico hasta el cerebro. Luego el cerebro tarda entre 80 y 150 milisegundos en procesar esa señal y crear la percepción consciente de lo que viste. En total, lo que ves como ahora ocurrió entre 1/10 y 1/5 parte de segundo en el pasado. Es un retraso pequeño, sí, pero absolutamente real. Nunca percibes el presente. Siempre vives en un pasado inmediato, muy reciente, pero pasado al fin. ¿Por qué tu cerebro no colapsa ante este retraso? Porque ha desarrollado un mecanismo extraordinariamente sofisticado. Predice el futuro. Constantemente, sin que seas consciente de ello, tu cerebro está haciendo predicciones sobre lo que va a suceder en los próximos milisegundos, basándose en lo que ha ocurrido hasta ahora. Rellena los gaps temporales con predicciones, y la mayor parte del tiempo esas predicciones son tan precisas que ni siquiera notas que hubo un retraso. Este proceso se llama codificación predictiva, y es uno de los descubrimientos más importantes en neurociencia de las últimas décadas. La idea fundamental es que tu cerebro no procesa pasivamente la información sensorial. En cambio, genera activamente predicciones sobre el mundo y solo actualiza esas predicciones cuando hay un error, cuando la realidad contradice lo que esperaba. Piénsalo de esta manera.
Si tu cerebro tuviera que procesar conscientemente cada señal sensorial que recibe, cada fotón de luz, cada vibración de sonido, cada presión sobre tu piel, estaría completamente abrumado. Hay 1000 millones de bits de información entrando por tus sentidos cada segundo, pero tu conciencia solo puede procesar aproximadamente 50 bits por segundo. ¿Qué hace tu cerebro con la diferencia? Filtra agresivamente. Decide qué es importante y qué no. Suprime lo irrelevante, amplifica lo relevante y construye una experiencia coherente, continua y manejable de la realidad. El movimiento de la Tierra es perfectamente suprimible desde la perspectiva de tu supervivencia. No necesitas saber que giras a 1670 km por hora para encontrar comida, evitar depredadores o relacionarte con otros seres humanos. Es información completamente inútil para el tipo de tareas que tu cerebro evolucionó para realizar. Entonces, ¿cómo exactamente suprime tu cerebro esta información? No es que bloquee la señal antes de que llegue. Es algo mucho más elegante e inquietante. Aprende a ignorarla tan completamente que deja de generar ninguna señal de error. Recuerda el principio de la codificación predictiva. Tu cerebro actualiza sus predicciones cuando hay un error. Si predice que no te estás moviendo y los sensores confirman que no hay aceleración, no hay error. No hay señal de error significa no hay actualización. No hay actualización significa no hay conciencia del fenómeno. El problema es que no hay aceleración es precisamente lo que ocurre cuando te mueves a velocidad constante. Y la Tierra, en su rotación y órbita, se mueve a velocidades que desde tu perspectiva local son esencialmente constantes. No hay aceleración repentina, no hay cambio brusco que tus sensores puedan detectar. Solo un movimiento suave, constante, perfectamente uniforme. Tu cerebro interpreta esto como no hay movimiento relevante y decide con toda la lógica evolutiva de millones de años que no vale la pena molestarte con este detalle. Pero aquí está la verdad que hace que todo esto sea verdaderamente asombroso. No es que no puedas sentir el movimiento de la Tierra. Es que tu cerebro ha sido tan brillantemente diseñado por la evolución que ha convertido esta incapacidad en una fortaleza. Ha tomado una limitación física, la incapacidad de detectar movimiento uniforme constante, y la ha transformado en algo extraordinario, la capacidad de funcionar normalmente en un mundo que se mueve a velocidades supersónicas. Somos, en cierto sentido, los más sofisticados pasajeros de primera clase de la nave espacial Tierra. Completamente inconscientes del viaje, pero perfectamente capaces de disfrutar el paisaje. Existe en tu cabeza un sistema de detección de movimiento que rivaliza en sofisticación con los mejores giroscopios que la ingeniería humana ha producido. Está ubicado en tu oído interno, ocupa un espacio del tamaño de una moneda pequeña y lleva funcionando sin interrupciones desde el momento en que naciste. Se llama sistema vestibular y es la razón principal por la que puedes caminar, correr y mantener el equilibrio sin pensar conscientemente en ello. El sistema vestibular consiste en 3 canales semicirculares llenos de líquido, orientados en 3 planos perpendiculares entre sí, y 2 estructuras adicionales llamadas utrículo y sáculo. Los canales semicirculares detectan rotación, aceleración angular, el tipo de movimiento que ocurre cuando giras la cabeza o das una vuelta. El utrículo y el sáculo detectan aceleración lineal, el tipo de movimiento que sientes cuando un ascensor arranca o cuando un automóvil frena de golpe. Juntos, estos 5 estructuras proporcionan a tu cerebro información constante sobre la orientación y el movimiento de tu cabeza en el espacio. Es un sistema extraordinariamente sensible. Puede detectar rotaciones tan pequeñas como 0,5 grados por segundo. Puede sentir aceleraciones de apenas 0,1 metros por segundo cuadrado. Es más sensible que muchos instrumentos de medición industriales, y sin embargo no puede sentir la rotación de la Tierra. La razón es elegante y física.
Los canales semicirculares detectan cambios en el movimiento, no el movimiento en sí mismo. Cuando el líquido dentro de los canales se mueve relativo a las paredes del canal, se doblan unas pequeñas células ciliadas que generan señales eléctricas. Pero si el líquido y las paredes se mueven juntos, a la misma velocidad, no hay movimiento relativo y no hay señal. Cuando llevas suficiente tiempo rotando a velocidad constante, el líquido en tus canales semicirculares alcanza la misma velocidad que las paredes del canal. Equilibrio, sin movimiento relativo, sin señal, sin percepción de rotación. Puedes experimentar esto en un tío vivo. Cuando el tío vivo comienza a girar, lo sientes claramente porque hay aceleración, cambio de velocidad. Pero después de unos segundos girando a velocidad constante, la sensación de rotación disminuye dramáticamente. Si el tío vivo girara perfectamente suave durante horas a velocidad constante, eventualmente dejarías de sentir que te mueves en absoluto. La Tierra lleva girando a velocidad perfectamente constante desde mucho antes de que nacieras. No hay aceleración angular que detectar. Los canales semicirculares de todos los seres humanos se han adaptado a esta rotación constante durante toda la historia de la especie. Es el estado de referencia, el punto cero desde el cual se mide todo lo demás. Lo mismo aplica para la aceleración lineal. El utrículo y el sáculo detectan la fuerza gravitacional y cualquier aceleración lineal adicional. La fuerza centrífuga causada por la rotación de la Tierra existe, sí, pero es aproximadamente 300 veces más pequeña que la gravedad. Tu sistema vestibular simplemente la absorbe dentro del ruido de fondo de la señal gravitacional. No puede distinguirla. Pero aquí hay algo que pocas personas consideran. El sistema vestibular no opera solo. Opera en constante comunicación con el sistema visual y con los receptores propioceptivos en tus músculos y articulaciones. Tu cerebro integra constantemente información de estas tres fuentes para construir su modelo de tu posición y movimiento en el espacio. Y cuando estas tres fuentes entran en conflicto, ocurre algo fascinante: mareos, náuseas, desorientación. El mareo por movimiento, ya sea en un barco, un automóvil o un avión, ocurre precisamente cuando hay discrepancia entre lo que tus ojos ven y lo que tu sistema vestibular siente. Si lees en un automóvil, tus ojos dicen: no me estoy moviendo, el libro está quieto, pero tu vestíbulo dice: hay aceleración y vibración. El conflicto entre estas señales crea la sensación desagradable del mareo. La razón evolutiva de este conflicto es intrigante. Los neurocientíficos sugieren que el mareo por movimiento es en realidad una respuesta de envenenamiento. En la naturaleza, la única situación que causaría discrepancia entre señales visuales y vestibulares sería haber ingerido una toxina alucinógena. Las plantas venenosas pueden crear exactamente este tipo de confusión sensorial. La respuesta evolutiva óptima sería vomitar inmediatamente para expulsar el veneno. Por eso el mareo provoca náuseas. En el caso del movimiento de la Tierra, no hay conflicto entre sistemas. Los ojos no ven movimiento relativo porque todo el entorno se mueve junto. El vestíbulo no detecta aceleración porque es constante y mínima. Los propioceptores no sienten tensión inusual. Todos los sistemas acuerdan: estás quieto. No hay conflicto, no hay mareo, no hay señal de alerta. Tu cerebro interpreta este consenso unánime como la realidad. Y en cierto sentido, tienes razón. Para los propósitos de tu existencia cotidiana, estás quieto. El movimiento de la Tierra es irrelevante para cada interacción que tienes con tu entorno inmediato. Pero profundicemos en algo aún más sorprendente. No solo no sentimos la rotación de la Tierra, sino que activamente construimos una sensación de quietud. No es simplemente ausencia de señal de movimiento. Tu cerebro trabaja activamente para crear y mantener la percepción de que el suelo bajo tus pies es estable, sólido y estacionario. Este proceso se llama supresión vestíbulo-ocular y es un ejemplo perfecto de cuán activamente tu cerebro manipula la realidad para hacerla más útil. Cada vez que mueves la cabeza, tus ojos deberían ver el mundo sacudirse y moverse. Pero no lo ves.
Tu cerebro activa automáticamente movimientos compensatorios de los ojos que contrarrestan el movimiento de tu cabeza, manteniendo la imagen visual estable. Es como tener una cámara con estabilizador de imagen integrado directamente en tu sistema nervioso. Esta estabilización ocurre tan rápidamente, en menos de 10 milisegundos, que es completamente inconsciente. Nunca sabes qué está pasando. Solo experimentas el resultado. Un mundo visual estable y tranquilo, sin importar cuánto te muevas. Ahora aplica este principio al movimiento de la Tierra. La Tierra se mueve, sí, pero de manera tan constante y sin perturbaciones que no hay nada que estabilizar. No hay sacudida, no hay cambio súbito, no hay perturbación. La película que tu cerebro proyecta de la realidad puede simplemente ignorar este movimiento de fondo y presentarte un mundo perfectamente tranquilo. Es una ingeniería neurológica extraordinaria y es completamente automática, completamente inconsciente, completamente invisible para ti. Llevas toda tu vida siendo engañado de esta manera y nunca lo notaste. No porque seas ingenuo o poco inteligente, sino porque el engaño está perfectamente diseñado. Pero aquí surge una pregunta fascinante que vale la pena explorar. Si tu cerebro puede suprimir la percepción del movimiento terrestre, ¿qué más está suprimiendo? ¿Qué otros aspectos de la realidad están siendo filtrados, modificados o simplemente ignorados por ese órgano extraordinario que vive en la oscuridad de tu cráneo? La pregunta que acabamos de hacer, ¿qué más está suprimiendo tu cerebro?, es una de las más inquietantes que la neurociencia moderna ha comenzado a explorar. Y la respuesta, cuando la entiendes completamente, cambia para siempre la manera en que te relacionas con tu propia experiencia. Empecemos con algo concreto. En este momento, mientras lees o escuchas esto, hay millones de señales sensoriales llegando a tu cerebro que simplemente no estás procesando conscientemente. Sientes el peso de tu ropa sobre tu piel, pero no lo notabas hasta que te lo mencioné. Escuchas el sonido de fondo de tu entorno, el zumbido de un refrigerador, el ruido del tráfico, el sonido de tu propia respiración, pero estaban filtrados hasta que dirigiste tu atención hacia ellos. Sientes la presión del suelo bajo tus pies, pero era inconsciente. Esto se llama atención selectiva, y es uno de los mecanismos más poderosos del cerebro humano. En cada momento, tu sistema nervioso recibe aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo. Tu conciencia procesa aproximadamente 50. La diferencia, 10.999.950 bits por segundo, desaparece en los filtros inconscientes de tu cerebro. Pero no desaparece completamente. Tu cerebro la procesa a un nivel subconsciente. Evalúa si es relevante. Decide si merece ser llevada a la conciencia. Y en la inmensa mayoría de los casos, decide que no. El movimiento de la Tierra es el ejemplo perfecto de este proceso llevado al extremo. No es solo que sea filtrado ocasionalmente, es que ha sido tan consistentemente irrelevante durante toda la historia evolutiva de nuestra especie que el filtro se ha vuelto absoluto. No hay ninguna circunstancia en la que saber que la Tierra gira te ayude a sobrevivir en el mundo natural. Por tanto, el cerebro no se molesta ni siquiera en intentar detectarlo. Hay un experimento clásico en psicología que ilustra perfectamente este punto. Se llama ceguera por inatención y fue demostrado famosamente por los investigadores Daniel Simons y Christopher Chabris en 1999. En el experimento, se pide a los participantes que vean un video de personas pasando una pelota de baloncesto y cuenten cuántos pases hace un equipo específico. La tarea requiere concentración y atención. En el video, mientras los jugadores pasan la pelota, un hombre disfrazado de gorila camina tranquilamente entre los jugadores, se detiene en el centro de la escena, se golpea el pecho y sale caminando. El gorila está en pantalla durante 9 segundos. Y sin embargo, aproximadamente la mitad de los participantes que ven el video por primera vez no ven al gorila en absoluto. No es que lo vean y lo ignoren conscientemente. Literalmente no lo ven. Su cerebro ha dedicado todos sus recursos a la tarea de contar pases y ha suprimido completamente la información sobre el gorila porque no era relevante para la tarea en cuestión. Ahora imagina que tu tarea evolutiva, sobrevivir, encontrar comida,
reproducirte, criar a tus hijos, nunca requirió ser consciente de la rotación planetaria. El gorila en tu película de la realidad no es un hombre en disfraz. Es el movimiento de un planeta entero, y nunca lo ves. Pero la ceguera por inatención es solo el comienzo. Los neurocientíficos han descubierto que la supresión de información va mucho más profundo. Hay fenómenos perceptivos que revelan hasta qué punto la realidad que experimentas es una construcción activa, no una grabación pasiva. Considera el punto ciego. En la retina de cada ojo hay una zona donde el nervio óptico se conecta, y en esa zona no hay fotorreceptores. Literalmente no puedes ver nada que caiga en ese punto. Tienes un agujero en tu campo visual en cada ojo. Y sin embargo, nunca lo notas. Nunca ves un agujero negro en tu campo de visión. ¿Por qué? Porque tu cerebro lo rellena. Toma la información de los bordes del punto ciego y extrapola lo que debería haber allí. Inventa la información faltante y la presenta como real. Si hay una pared detrás del punto ciego, tu cerebro pinta esa sección de la pared, aunque ningún fotón de esa área específica haya llegado a tu retina. Esto no es un defecto del sistema, es una característica brillante. Tu cerebro prefiere una realidad completa e inventada a una realidad incompleta pero honesta. Prefiere la coherencia a la precisión. Y aplica este mismo principio en todos los niveles de la percepción. Donde hay ruido, inventa señal. Donde hay ambigüedad, elige la interpretación más probable. Donde hay información faltante, extrapola desde el contexto. El resultado es una experiencia de la realidad que se siente perfectamente continua, perfectamente coherente, perfectamente completa, pero que está llena de rellenos, suposiciones e invenciones inconscientes. La rotación de la Tierra es, en este contexto, simplemente el mayor y más constante de estos rellenos. Tu cerebro ha decidido que la versión más coherente y útil de la realidad es aquella en la que estás estacionario, y la presenta con tal convicción que nunca cuestionas su veracidad. Hay otro fenómeno neurológico que vale la pena mencionar aquí: la habituación. Cuando un estímulo es nuevo, el cerebro lo procesa activamente y lo lleva a la conciencia. Pero cuando el mismo estímulo se repite continuamente sin cambios, el cerebro aprende a ignorarlo. Literalmente, deja de generar respuesta neuronal al estímulo. Puedes experimentar la habituación fácilmente. Cuando entras en una habitación con un olor fuerte, lo percibes claramente. Pero después de unos minutos, el olor desaparece de tu conciencia aunque sigue presente. No es que tu nariz deje de detectar las moléculas odoríferas. Es que tu cerebro deja de procesar esa señal porque es constante e invariable, por tanto no informativa. La rotación de la Tierra es el estímulo más habituado de todos. No es solo que esta generación se haya habituado a él. Es que cada generación de seres humanos, durante millones de años de evolución, nació ya habituada. Nunca hubo una primera exposición. Nunca hubo un momento de novedad. Siempre fue el fondo constante sobre el cual se desarrolló toda experiencia. Es como intentar notar el sonido de tu propio corazón latiendo. Está siempre ahí, constante, rítmico, nunca cambia en reposo. El cerebro lo filtra tan completamente que la mayoría de las personas tienen que hacer un esfuerzo consciente para escucharlo. Pero el movimiento de la Tierra es aún más invisible, porque ni siquiera tiene un ritmo perceptible, solo una constancia perfecta. Ahora bien, todo esto nos lleva a una pregunta filosófica profunda que los neurocientíficos y filósofos debaten activamente. Si nuestra percepción de la realidad está tan profundamente filtrada, modificada e inventada, ¿qué es exactamente la realidad que experimentamos? El filósofo Immanuel Kant fue uno de los primeros en articular esta pregunta sistemáticamente. En el siglo XVIII propuso una distinción entre el noúmeno, el mundo tal como existe independientemente de nosotros, y el fenómeno, el mundo tal como lo experimentamos a través de nuestras categorías mentales y sensoriales. Kant argumentó que nunca podemos conocer directamente el noúmeno, solo tenemos acceso al fenómeno, la versión del mundo que nuestra mente construye. 2 siglos y medio después,
La neurociencia moderna ha llegado a conclusiones notablemente similares mediante métodos completamente diferentes. El noúmeno de Kant es lo que los neurocientíficos llamarían el mundo físico tal como existe: fotones, vibraciones, moléculas químicas, fuerzas físicas. El fenómeno sería lo que el cerebro construye con esas señales: colores, sonidos, olores, sensaciones y, sí, la sensación de estar estacionario mientras el planeta gira. Lo que hace que el movimiento de la Tierra sea tan filosóficamente interesante es que es un ejemplo extraordinariamente claro de la brecha entre noúmeno y fenómeno. La realidad física, el noúmeno, incluye un planeta girando a velocidades enormes. La realidad experimentada, el fenómeno, incluye una sensación de completa quietud. La brecha entre estas dos versiones de la realidad es de 1670 kilómetros por hora. Hasta ahora hemos explorado cómo el cerebro filtra y construye la realidad. Pero hay una pregunta que debemos responder. ¿Por qué? ¿Por qué evolucionó un sistema tan elaborado de filtros y construcciones en lugar de simplemente percibir la realidad tal como es? La respuesta nos lleva a uno de los principios más fundamentales de la biología evolutiva. La percepción no evolucionó para ser precisa, evolucionó para ser útil. Esta distinción entre precisión y utilidad es crucial. Un sistema perceptivo perfectamente preciso, que te mostrara toda la realidad tal como es, incluyendo el movimiento planetario, las ondas electromagnéticas invisibles, las partículas subatómicas en constante movimiento, sería completamente inútil para sobrevivir. Te abrumaría con información irrelevante precisamente en el momento en que necesitas tomar decisiones rápidas. El biólogo evolutivo Donald Hoffman ha propuesto una teoría que llama la interfaz de usuario de la conciencia. La idea es que lo que percibimos no es la realidad subyacente, sino una interfaz simplificada, como los iconos en la pantalla de un ordenador. Cuando ves el icono de una carpeta en tu escritorio, el icono no tiene nada que ver con la realidad subyacente de bits, transistores y voltajes eléctricos. Es una representación simplificada, diseñada para ser útil, no precisa. De manera similar, lo que percibes como el mundo, los colores, los sonidos, las formas, la quietud del suelo bajo tus pies, son iconos, representaciones simplificadas de una realidad subyacente mucho más compleja. Representaciones diseñadas por millones de años de evolución para maximizar tu capacidad de sobrevivir y reproducirte, no para darte una imagen precisa de la física. Hoffman incluso ha demostrado matemáticamente, usando teoría de juegos evolutivos, que organismos con percepciones precisas de la realidad son superados en términos de supervivencia por organismos con percepciones optimizadas para la utilidad. La evolución favorece la ilusión útil sobre la verdad precisa. Desde esta perspectiva, no sentir el movimiento de la Tierra no es un defecto de nuestro sistema perceptivo. Es una victoria evolutiva. Es evidencia de que la evolución ha optimizado nuestra percepción para el entorno en el que realmente vivimos, no para un laboratorio de física teórica. Pero hay algo aún más profundo aquí. La percepción no solo filtra la realidad, la interpreta activamente según un conjunto de expectativas que ha sido construido por la experiencia previa. Esto es lo que los neurocientíficos llaman percepción de arriba hacia abajo, donde el conocimiento previo y las expectativas influyen en cómo procesamos la información sensorial entrante. Considera un experimento mental. Si pudieras mostrarle el cielo nocturno a alguien que nunca ha oído hablar de astronomía, que no sabe que las estrellas son soles distantes, que no tiene ningún concepto de años luz o galaxias, ¿qué vería? Vería puntos de luz en un fondo oscuro, pequeños, estáticos, sin significado particular más allá de ser puntos brillantes en la noche. Ahora tú miras el mismo cielo y ves algo completamente diferente. Ves soles a distancias inimaginables. Ves la historia del universo escrita en luz. Ves la Vía Láctea como la galaxia espiral en la que vivimos. Tu conocimiento previo, tu marco conceptual, transforma literalmente lo que percibes. Lo mismo aplica al movimiento de la Tierra,
pero en dirección opuesta. La mayoría de las personas, incluso sabiendo intelectualmente que la Tierra gira, no pueden sentir ese conocimiento en su experiencia directa. El marco conceptual que tenemos, arraigado en millones de años de evolución y décadas de experiencia personal, dice: el suelo es estable. Y ese marco es tan poderoso que supera al conocimiento intelectual. Hay un término para este fenómeno: inercia cognitiva. Una vez que el cerebro ha establecido un modelo de la realidad, tiende a mantenerlo incluso ante evidencia contradictoria. No porque sea estúpido o inflexible, sino porque cambiar constantemente de modelo cada vez que llega nueva información sería extraordinariamente costoso en términos energéticos. El cerebro humano consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo, a pesar de representar solo el 2% de su masa. Es el órgano más energéticamente costoso que tenemos, y para minimizar ese costo, ha desarrollado estrategias para evitar recalcular desde cero cada vez que llega información nueva. Una de esas estrategias es confiar en modelos establecidos siempre que sea posible. Si el modelo «estoy quieto» ha funcionado perfectamente durante toda tu vida, sin errores, sin consecuencias negativas, el cerebro no tiene ningún incentivo para cuestionarlo o actualizarlo. El modelo permanece sólido e incuestionable, independientemente de lo que digan los libros de física. Esto explica por qué conocer intelectualmente que la Tierra gira no produce la sensación de movimiento. El conocimiento intelectual y la percepción directa son procesados por diferentes sistemas cerebrales. El conocimiento intelectual vive en la corteza prefrontal, en el pensamiento racional y abstracto. La percepción directa vive en sistemas más antiguos y más automáticos: el tronco encefálico, el cerebelo, el sistema vestibular, la corteza sensorial primaria. Estos sistemas más antiguos no leen libros de física, no actualizan sus modelos basándose en argumentos lógicos, se actualizan basándose en experiencia directa y señales sensoriales. Y su experiencia directa, acumulada durante toda tu vida y durante millones de años de evolución de la especie, dice inequívocamente: estás quieto. El neurocientífico Anil Seth, de la Universidad de Sussex, ha propuesto una manera de pensar sobre esto que encuentra profundamente reveladora. Seth argumenta que lo que llamamos percepción es en realidad una alucinación controlada. Estamos siempre alucinando, siempre construyendo una realidad que no tiene correspondencia directa con el mundo físico. La diferencia entre una alucinación normal y una patológica no es que una sea real y la otra no. Es que la alucinación normal está calibrada por señales sensoriales del mundo externo, mientras que la patológica no lo está. Desde esta perspectiva, sentirte quieto mientras la Tierra gira no es diferente en principio de ver colores, escuchar música o sentir el amor. Todas estas experiencias son construcciones de tu cerebro que no tienen una correspondencia directa y simple con la realidad física. Son alucinaciones controladas, calibradas por señales sensoriales, pero alucinaciones al fin. Y aquí llegamos a algo verdaderamente inquietante. Si toda nuestra percepción es una alucinación controlada, si el mundo que experimentamos es siempre una construcción cerebral y nunca la realidad directa, entonces, ¿qué significa sentir el movimiento de la Tierra? No significa nada diferente de sentir cualquier otra cosa. Significa que el cerebro ha decidido incluir esa información en su construcción de la realidad. Y por razones perfectamente comprensibles desde una perspectiva evolutiva, ha decidido no incluirla. Pero hay algo que vale la pena preguntarse. ¿Es posible entrenar al cerebro para percibir este movimiento? ¿Hay alguna manera de hackear el sistema perceptivo para hacer consciente lo que normalmente es invisible? La pregunta que acabamos de plantear, si es posible entrenar al cerebro para percibir el movimiento de la Tierra, tiene una respuesta fascinante. En cierta medida, sí. Pero la manera en que funciona revela algo profundo sobre la naturaleza de la conciencia humana. No puedes sentir directamente la rotación de la Tierra. Tu sistema vestibular simplemente no tiene la sensibilidad para detectar una aceleración centrífuga tan pequeña, y la habituación evolutiva hace que sea imposible recuperar esa percepción de manera directa.
Pero puedes hacer algo igualmente extraordinario. Puedes aprender a saber que te mueves de una manera que transforma tu experiencia de estar quieto. Los meditadores contemplativos, especialmente aquellos con décadas de práctica intensiva, describen experiencias en las que la frontera entre el yo y el entorno se disuelve. En estos estados, la sensación habitual de ser un punto estacionario en un mundo que se mueve a tu alrededor se transforma en algo diferente. La sensación de ser parte de un sistema en movimiento, fluido, sin centro fijo. No es que literalmente sientan la rotación de la Tierra, es que su cerebro ha aprendido, a través de la práctica constante de la atención, a relajar el modelo rígido del yo estacionario y permitir una percepción más fluida de la relación entre el cuerpo y el entorno. Los astronautas describen algo similar, aunque por razones diferentes. Cuando regresan de la Estación Espacial Internacional, después de meses en órbita, reportan una extraña sensación al estar de vuelta en la Tierra. No solo la readaptación física a la gravedad, sino algo más sutil. Una nueva conciencia del peso, de la presión del suelo, de la dirección de la gravedad, que antes era completamente invisible. La ausencia de algo que siempre habías dado por sentado, en este caso la gravedad constante, hace que cuando regresa sea de repente perceptible de maneras que nunca lo fue antes. Es como si el cerebro, habiendo operado durante meses sin ese estímulo constante, hubiera deshabituado y pudiera volver a estar a notarlo temporalmente. Esto sugiere algo fascinante. La percepción del movimiento terrestre no es imposible en principio. Es que hemos estado tan completamente inmersos en él durante toda nuestra existencia que nunca tuvimos la oportunidad de notarlo por contraste. Hay también experimentos de privación sensorial que arrojan luz sobre este fenómeno. Cuando las personas pasan tiempo en tanques de privación sensorial, flotando en agua salada a temperatura corporal, en completa oscuridad y silencio, algo interesante ocurre. Sin señales sensoriales dominantes que procesar, el cerebro comienza a amplificar señales que normalmente suprime. Algunas personas reportan una conciencia aumentada de su propio cuerpo, de sensaciones interoceptivas normalmente invisibles, incluso ocasionalmente de una sensación difusa de orientación en el espacio. No llegan a sentir la rotación de la Tierra. Pero la experiencia ilustra que los límites de nuestra percepción no son absolutos, son dinámicos, modulados por el contexto, por la atención, por la presencia o ausencia de otros estímulos. Pero aquí hay algo que quiero que consideres desde un ángulo diferente. Hemos pasado todo este tiempo explorando por qué no sentimos el movimiento de la Tierra, tratándolo implícitamente como una limitación, como algo que nos falta. Pero, ¿y si lo miramos desde la perspectiva opuesta? ¿Y si no sentir el movimiento de la Tierra es precisamente lo que hace posible la experiencia humana tal como la conocemos? Considera lo siguiente. Toda la riqueza de la experiencia humana, el arte, la música, la conversación, el amor, el pensamiento abstracto, todo depende de la capacidad de enfocarse, de mantener la atención en algo con la exclusión de otras cosas. Y esa capacidad de enfoque requiere precisamente el tipo de filtrado agresivo que hace invisible el movimiento terrestre. Si fueras consciente de cada señal sensorial que recibe tu cerebro, cada fotón, cada vibración sonora, cada presión en tu piel, incluyendo el sutil efecto centrífugo de la rotación terrestre, tu capacidad de atención se fragmentaría completamente. No podrías leer un libro, no podrías mantener una conversación, no podrías componer música ni contemplar una pintura. La ilusión de quietud que tu cerebro construye es el fundamento sobre el cual se construye toda experiencia compleja. Es el fondo neutro sobre el cual se destacan los objetos de atención. Es el silencio que hace posible la música. Hay una paradoja hermosa aquí. Somos capaces de descubrir que la Tierra gira, de medir esa rotación con precisión extraordinaria, de desarrollar una comprensión profunda de nuestra posición en el cosmos, precisamente porque nuestro cerebro nos protege de ser abrumados por esa realidad en cada momento de nuestra existencia. Somos viajeros cósmicos
lo suficientemente protegidos de la conciencia de nuestro viaje como para poder sentarnos tranquilamente y pensar en él. El filósofo y matemático Alfred North Whitehead escribió que la civilización avanza, extendiendo el número de operaciones importantes que podemos realizar sin pensar en ellas. Tu cerebro ha llevado este principio a su conclusión más extrema. Ha automatizado completamente la percepción del movimiento planetario, liberando tu conciencia para cosas más interesantes. Y aquí llegamos al corazón de lo que hace que esta pregunta, ¿por qué no sentimos que la Tierra se mueve?, sea tan profundamente reveladora. No es solo una pregunta sobre física o neurología. Es una pregunta sobre qué significa ser consciente en un universo físico. Somos sistemas de procesamiento de información, increíblemente sofisticados, pero finitos. Vivimos en un universo de complejidad casi infinita. Para navegar ese universo necesitamos simplificarlo, filtrarlo, reducirlo a algo manejable. Y lo que emerge de ese proceso de reducción, esa película cuidadosamente editada de la realidad que proyectamos en la pantalla de nuestra conciencia, es lo que llamamos experiencia. La experiencia no es la realidad. Es una interpretación de la realidad. Una interpretación extraordinariamente útil, beautifully calibrada, evolutivamente optimizada, pero una interpretación al fin. Y esa interpretación, en su sabiduría evolutiva, ha decidido que lo más útil, lo más esencial, lo más profundamente necesario para tu existencia cotidiana es sentirte perfectamente quieto mientras el universo gira a tu alrededor. No es ignorancia, es elegancia. La próxima vez que estés sentado en silencio, en ese estado de aparente quietud absoluta que tu cerebro trabaja tan arduamente para crear, tómate un momento para apreciarlo. No como una ilusión que debe ser superada, sino como una obra maestra de ingeniería evolutiva, como el regalo más antiguo que la evolución te ha dado. Estás viajando a través del cosmos a velocidades que desafían la imaginación. Girando con tu planeta, orbitando tu estrella, viajando con tu galaxia a través del espacio intergaláctico. Y tu cerebro, ese órgano extraordinario que vive en la oscuridad de tu cráneo, ha decidido protegerte de todo ese movimiento para que puedas hacer algo que ningún otro objeto en el universo conocido puede hacer: sentarte tranquilamente y pensar en ello. Eso no es una limitación, es lo que nos hace humanos. Si esta exploración de los límites de la percepción y la conciencia te ha hecho pensar de manera diferente sobre tu experiencia cotidiana, si te ha revelado algo nuevo sobre la relación entre tu mente y el universo que habitas, te invito a suscribirte al canal. Porque hay innumerables preguntas como esta, preguntas que parecen simples en la superficie y que esconden profundidades extraordinarias cuando las exploramos con curiosidad. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el interior de la mente humana. Hasta la próxima exploración.